Buenas, queremos dar inicio a esta clase número 5, pero antes una pequeña reflexión como siempre hacemos. Mientras las tribus de Israel antiguo se preparaban para cruzar el Jordán y entrar en la tierra de Canaán, Moisés le dio su último consejo e instrucción. Ellos estaban a punto de entrar en una tierra que Josué y Caleb le habían descrito como una tierra que fluye leche y miel, lo que iba a causar un cambio drástico en las condiciones de Israel. Venían de ser esclavos en Egipto y ahora iban a poseer, ser amos de una tierra. Ellos estaban preocupados. Moisés también se sentía preocupado porque no sabía si su pueblo estaba preparado para enfrentar ese cambio abrupto que estaban por iniciar. Y les dijo: oye Israel, tú hoy vas a pasar el Jordán para entrar a poseer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y les dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y cuando te dé casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que tú comas y te sacies. Y le dio este consejo, le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ese es nuestro consejo para ustedes hoy. Nunca se olviden de Dios, a pesar que pase lo que pase, vivamos lo que vivamos y tengamos lo que vivamos, siempre nuestro Dios debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones, para agradecerle todo cuanto Él nos da. Que Dios les bendiga. Buenas tardes, bienvenidos todos a su cátedra matemáticas. En esta oportunidad, la clase número 5, estaremos trabajando lo que son las ecuaciones. Comenzaremos diciendo lo que es una ecuación, el concepto de una ecuación. Entonces, como concepto tenemos que una ecuación es una igualdad en la cual tiene contenida una incógnita. Si nosotros llevamos esto a un plano más para que podamos entenderlo, decimos que una ecuación es una igualdad. Una igualdad, entonces, es una comparación de un término con otro término. En una ecuación es una igualdad en la cual está contenido una incógnita. ¿Qué es una incógnita? Es algo que no sabemos. Una incógnita es algo que no tenemos a ciencia cierta la respuesta de lo que significa eso. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una incógnita, no sabemos cuánto vale esa incógnita, más sin embargo aparece en la ecuación. Una incógnita pudiera ser una X sumado con algún otro número, me da un resultado. Entonces, una incógnita es una igualdad en la cual contiene una incógnita. Se representa en este caso con una X, pero pudiera perfectamente representarse con una letra, la letra A, ¿verdad? O pudiera representarse con una raya, también pudiera ser una incógnita. También pudiéramos representarla con un cuadro y decir que lo que aparece allí es una incógnita. Pudiera ser también otra letra, la letra Y pudiera ser, o la letra B. Lo cierto es que una ecuación es una igualdad en la cual contiene una incógnita. Hablamos de una sola incógnita. Cuando hablamos de una ecuación con una incógnita, por ejemplo, pudiéramos perfectamente decir que x más 3 es igual a 6. El valor de la x todavía no lo conocemos. Sabemos que aquí hay una incógnita
que debemos averiguar cuál es su valor. Esa incógnita está del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho tenemos un número. ¿Qué debemos hacer? Debemos en primer lugar pensar cómo resolver esta incógnita. Yo les digo a mis alumnos que vamos a imaginar una balanza, ¿verdad? Una balanza, ustedes saben cómo son las balanzas. Una balanza puede ser más o menos esto. Entonces, si nosotros comparamos la ecuación con una balanza, pudiéramos perfectamente explicar de manera sencilla cómo es que la ecuación funciona. Por ejemplo, si nosotros llevamos esta ecuación a la balanza, decimos que una ecuación es lo que está en el lado izquierdo de la balanza, en este caso x más 3, lo colocamos en este lado de la balanza, x más 3, y el 6 lo colocamos en el otro lado de la balanza. Aquí tenemos una ecuación equilibrada. ¿Qué sucede con la balanza? Imaginemos que nosotros queremos agregarle a la balanza un 3 en este lado. Si nosotros dejamos el otro lado sin colocar ese 3 que le hemos agregado, entonces la balanza, ¿qué pasaría? Se inclinaría hacia abajo y esta se inclinaría hacia arriba. Para que mantenga el equilibrio, yo tendría que agregarle este más 3 que le coloqué de este lado, se lo voy a agregar en este otro lado. Entonces, cuando yo agrego este 3 de ambos lados, la balanza permanece equilibrada. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de papas de este lado y tengo aquí 1 kilo de arroz, ¿sí? 1 kilo de papas de este lado es igual a 1 kilo de arroz. Si yo quiero mantener el equilibrio de la balanza, yo puedo agregar aquí a medio kilo de papas. Pero si yo no agrego nada de este otro lado, entonces aquí me quedaría 1,5 kilos de papas. Y de este lado 1 kilo de arroz. Para yo mantener el equilibrio tengo que sumarle de este lado medio kilo de arroz. ¿Ok? Para que mantenga el equilibrio. En las ecuaciones funciona parecido a lo que hemos hecho el ejercicio, el ejemplo con la balanza. Lo que yo le agregue del lado izquierdo, debo agregárselo igualito del lado derecho. Vamos a hacer este ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. ¿En qué consiste el despeje? El despeje de la ecuación. Debemos despejar la x, es decir, que yo de este lado debo dejar solamente las x y del otro lado, del lado derecho, debo dejar exclusivamente los números. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, en esta ecuación, que lo vamos a decir que es nuestro ejemplo número 1, yo digo que yo quiero dejar la x del lado izquierdo y debo eliminar el 3 que está aquí, pasarlo para este lado. Pero recuerden que cuando nosotros pasamos algo de un lado al otro, debemos hacer las siguientes observaciones. Tenemos una ley de despeje. Una ley de despeje. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando yo tengo un positivo del lado izquierdo, pasa para el otro lado negativo. Por eso es que en la ecuación yo tengo un positivo, un 3 positivo. Ese 3 lo debo pasar para el otro lado como menos 3. ¿Por qué? Porque debo cumplir la ley del despeje, en donde si tengo un positivo del lado izquierdo, ese pasa
para el otro lado negativo. De igual manera, si yo tengo un signo negativo, del lado izquierdo ese va a pasar para el otro lado con signo positivo. Si tengo una multiplicación del lado izquierdo y cuando yo quiera despejar la X, esa multiplicación va a pasar para el otro lado con signo de división. Y si yo tengo aquí una división, entonces cuando yo vaya a despejar la X, debo pasar esa división para el otro lado con signo de multiplicación. Entonces, en el ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos X más 3 es igual a 6. Recuerden, del lado derecho van a quedar los números y del lado izquierdo van a quedar las X. Si yo tengo números del lado izquierdo, esos números debo pasarlo al lado derecho con signo contrario. Acuérdense, signo contrario. Si tengo una suma, un número positivo pasa negativo. Si tengo un número negativo pasa positivo. Si tengo una multiplicación pasa dividiendo y si tengo una división pasa multiplicando. En este caso tengo un 3 que está sumando con signo positivo. Ese 3 lo debo pasar para el otro lado. Recordando lo que hemos visto aquí, que si yo agrego un número de este lado, debo agregárselo igualito del otro lado. ¿Cómo elimino este 3? De la siguiente manera, digo, la X la conservo porque de este lado voy a dejar las X y el 3 me lo llevo para el otro lado de forma negativa. ¿Cómo lo hago? Muy fácil, dejo el 3 y le voy a agregar un menos 3 para poder eliminarlo de este lado, porque yo digo 3 menos 3 me quedan 0. Este menos 3 que agregué aquí, debo agregarlo de este mismo lado. Entonces queda el 6 que ya tenía y debo agregarle el menos 3 que le estoy agregando en ambos lados. Y hago las operaciones. 3 menos 3 me da 0. Entonces X más 0 me queda X. Y del otro lado digo 6 menos 3 me quedan 3. Aquí descubro ya ¿cuál es el valor de X? X vale 3. Cuando yo voy a comprobar el ejercicio, vamos a poner aquí comprobación. La comprobación del ejercicio es que esta X que me dio 3 la voy a sustituir en el ejercicio por la X que está arriba. Y entonces digo, voy a hacer el ejercicio de nuevo diciendo X más 3 igual a 6. Es el mismo que tengo aquí arriba. X más 3 igual a 6. Entonces, como ya yo conozco el valor de X, que en este caso es 3, sustituyo la X por el 3 que vale ese valor. Entonces sustituyendo digo que la X vale 3, lo sumo con el otro 3, este que tenemos aquí, y el 6 lo conservo del otro lado. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo una igualdad ya resuelta, porque ya conozco el valor de la X que vale 3 y realizo la operación 3 más 3, me quedan 6 de este lado y me quedan 6 de este lado. Aquí yo compruebo que lo que estoy haciendo como ejercicio es valedero. ¿Por qué? Porque 6 es igual a 6. Entonces compruebo que esta ecuación es una ecuación verdadera. ¿Por qué les digo ecuación verdadera? Porque puede existir ecuaciones que son falsas. Por ejemplo, 8 más 2 es igual a 4. ¿Esto es una ecuación? Sí, es una ecuación. Porque yo pudiera tener aquí perfectamente 8 más 2 me da 10 y aquí me da 4. Esto es una ecuación resuelta, pero resulta que en el caso del ejercicio tengo una ecuación verdadera porque 6 es igual a 6, pero en la parte de abajo tengo una ecuación falsa. ¿Por qué? Porque 10 jamás es igual a 4. Entonces es una ecuación resuelta, pero falso. Vamos a hacer otro ejercicio sencillo, muy sencillo, para que ustedes vayan tomando el hilo en lo que respecta a la solución de las ecuaciones. Por ejemplo, yo digo
x más 7 es igual a 6. En esta ecuación vamos a ver una variante de la anterior. ¿Por qué? Porque vamos a tener una ecuación que es una igualdad con una incógnita. Es una, no crean que porque es x de este lado más otra x son dos incógnitas. No, es una sola. Hablamos de dos incógnitas cuando la x, por ejemplo, varía. Si yo tuviera aquí x más y, por ejemplo, ahí sí serían dos ecuaciones. O si tengo b más x, serían dos ecuaciones, pero estamos hablando de la misma x. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una simple suma en este lado y un número del otro lado. Tenemos una x por este lado y otra x por aquí. Recuerden que cuando ustedes no vean ningún número de este lado, estamos hablando de una sola x, ¿verdad? Porque si yo tapo aquí, yo les digo, ¿cuántas x hay allí? Una sola x. O tapo todo y dejo esta sola x, aquí habría una sola x. Pero yo tengo aquí una suma de x. Yo les voy a explicar a ustedes que cuando ustedes vean una x, estamos hablando de un número. ¿Cuál es el número? Lo vamos a descubrir en el ejercicio. Pero aquí lo que yo veo es un número que ahora no sé cuál es. Aquí veo otro número que es el mismo número. Esta x tiene el mismo valor de esta x. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el valor en este momento. Por eso es que tenemos que despejar esa x para que sepamos cuál es el valor de la x. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos primero que sumar estas dos x. Es una simple suma y decimos una x más otra x serían entonces 2x. ¿Sí? ¿Lo vieron? Una x más otra x son 2x. Y aquí tengo un 7 que lo quiero despejar de allí porque no me interesa que quede de este lado. Tengo que pasarlo para el otro lado y me acuerdo de la tablita de la ley de las ecuaciones en donde dice que yo debo sacar los números de este lado. Entonces, si yo tengo un 7 y quiero sacar ese 7, lo único que tengo que hacer es restarlo para que me dé 0. Recuerdan, 7 menos 7 me da 0 y ya con eso elimino este 7 de aquí. ¿Qué tengo que hacer con ese 7? Conservo el 6 que está arriba y el menos 7 que agregué aquí debo agregarlo también del otro lado. Entonces, aquí me queda una ecuación que dice que 2x es igual menos 7 más 6 es menos 1. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué tenemos ahora aquí? Tenemos una multiplicación. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún signo, ni positivo ni negativo, en medio de la x y el 2. Cuando ustedes vean un número que acompaña a la x, estamos hablando de una multiplicación. Voy a poner el punto para que ustedes vean que es 2 por la x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago en este caso? Voy a la ley de los signos. ¿Recuerdan la ley de los signos que dice que cuando yo tengo una multiplicación pasa para el otro lado dividiendo? ¿Sí? Tengo una multiplicación, esa multiplicación pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, si yo tengo aquí la multiplicación y digo 2 multiplica la x es igual a menos 1, lo que voy a hacer es dividir, porque voy a eliminar el 2, ¿sí? Voy a dividir entre 2 para que yo diga que el 2 se va con este 2. O puedo decir la mitad de 2 es 1 y la mitad de este 2 de abajo es 1. Me quedaría 1 sobre 1. Una x sobre x. ¿Dividido en qué? Entre 2. ¿Por qué? Porque lo que yo coloque de este lado debo igualito colocarlo del otro lado. Aquí me quedaría, lo voy a colocar para que ustedes lo vean. No es necesario escribirlo, pero yo lo voy a escribir para que ustedes lo vean. Si yo digo mitad de 2, me queda 1 y mitad de 2 aquí abajo me queda 1. ¿Lo vieron? ¿1 qué? Una x que está aquí arriba. Eso es igual a menos 1 medio. ¿Lo vieron? ¿Sí? Entonces,
aquí, ¿qué hago? Esto yo no lo escribo porque 1 entre 1 me da 1 y me quedaría x es igual menos 1 medio. Entonces, esto es el valor que yo tengo que colocar de este lado, menos 1 medio. Vamos a comprobar si eso es verdadero. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, con la ecuación que tengo allá arriba, digo x más 7 es igual a 6. La vuelvo a colocar aquí abajo. Digo x más 7 es igual a 6. Entonces, ¿qué tengo aquí? Menos 1 medio. El valor de x es menos 1 medio. Este valor lo voy a sustituir aquí en la ecuación, en esta x y en esta x. Y digo, x, ¿cuánto es x? Menos 1 medio más el signo este que se conserva. ¿Cuánto vale la x? Menos 1 medio. ¿Lo vieron? Es una suma de números. Más 7 es igual a 6. Aquí resuelvo el paréntesis y digo menos 1 medio y multiplico este signo, va a multiplicar el signo que está dentro del paréntesis. Y digo más por menos me da menos 1 medio más 7 igual a 6. Ahora lo que hago es una suma de números enteros. Resuelvo la ecuación y tengo signos iguales, se suman y queda el mismo signo. 1 medio negativo más 1 medio negativo, el resultado es 1 negativo. Conservo el 7 y del otro lado queda 6. Ahora resuelvo esta suma de números enteros. Signos contrarios se restan. 7 menos 1, el resultado es 6 y coloco el signo del mayor, en este caso positivo, es igual a 6. Y esto me da a mí la comprobación que el ejercicio está muy bien elaborado. Bueno, realizaremos un tercer ejercicio en donde podamos poner en práctica, por ejemplo, la división en una ecuación. Si por ejemplo tenemos 8x y lo dividimos entre 4, aquí hay una división, ¿sí? Tenemos una división, pero aquí arriba en el numerador tenemos una multiplicación. Si se dan cuenta, 8 multiplica la x, pero todo está dividido entre 4. Por ejemplo, si yo tengo esto, vamos a ver ¿cuánto nos daría eso? Si tomemos en cuenta que primero vamos a sacar el 6, vamos a dejar la x como está y vamos primero a pasar el 6 al otro lado. Recuerden, están sumando, pasa restando. Entonces dejamos esta x tal cual y vamos a operar el 6 para yo poder decir 6 menos 6 da 0 y me queda esta operación. Y todo eso lo igualo a 10, pero tengo que agregarle el menos 6 que le agregué en este lado. Recuerden, si yo no le coloco este menos 6, la balanza queda inclinada hacia un solo lado. Entonces tengo que colocar lo que coloque del lado derecho, debo colocarlo igual del lado izquierdo. De igual manera, lo que coloque del lado izquierdo, debo colocarlo del lado derecho. Entonces ya me quedaría solamente para operar 8x sobre 4. Eso me da, hago la operación 10 menos 6, serían 4 positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el 4 que tenemos de este lado dividiendo. Voy a multiplicar, bueno, aquí podemos operar, ¿verdad? Yo digo, mitad de 8, 4, ¿sí? O cuarta de 8 serían 2 y cuarta de 4, 1. Entonces me quedarían 2x
es igual a 4. ¿Sí lo vieron? Este me resultó que estaba muy sencillo porque yo puedo dividir 8 entre 4 me da 2, 4 entre 4 me da 1, sería 2 sobre 1, pero el 1 de abajo no se coloca. Colocaría 2x es igual a 4. ¿Qué me queda? Me queda una multiplicación, el 2 multiplicando la x. Yo debo eliminar ese 2 de ahí. Si está multiplicando, lo divido. Aquí lo voy a poder hacer inmediatamente. Divido entre 2 de este lado y divido entre 2 el otro lado. Entonces aquí queda 2 entre 2 me da 1, me queda x de este lado. 4 entre 2 me da 2. Y tengo la solución que x es igual a 2. Entonces yo voy a comprobar. Vamos a hacer la comprobación. La comprobación de este ejercicio. Recuerden que tenemos aquí. Tenemos 8x sobre 4 más 6 es igual a 10. Eso mismo lo tenemos aquí. 8x sobre 4 más 6 es igual a 10. Y reemplazamos la x por el 2 que conseguimos. Decimos entonces, reemplazando 8 que multiplica a 2, aquí lo tenemos. Entonces el 8, que es este que está aquí en la ecuación, multiplica la x, que en este caso es 2, sobre 4 más 6, eso me da 10. Entonces hago la operación, 8 por 2 serían 16. Vamos a acomodar la hojita para que sea más fácil. 16 sobre 4 más 6 es igual a 10. 16 entre 4. Aquí tenemos 16 dividido entre 4 me da 4 más 6 es igual a 10, y 6 más 4 pues sabemos todo que es 10, y 10 es igual a 10. Entonces con esto ya yo tengo comprobada mi ecuación perfectamente. Hicimos un ejercicio aquí arriba de división, dividiendo la x entre algún número, y hemos podido hacer el procedimiento hasta obtener el resultado final. Recordemos, vamos a hacer actividad para el hogar. ¿Qué vamos a hacer la actividad para el hogar? Vamos a hacer 10 ejercicios. Aquí se los voy a colocar, 10 ejercicios de ecuaciones simples. ¿Qué quiere decir simples? Que solamente tengan suma y resta. No le vayan a colocar multiplicación ni división todavía. Solamente x más 5 más 6 menos 4 es igual a tal número. ¿Ok? Van a hacer 10 ejercicios de eso. No entregar. Ojo, aquí le igual. No entregar hasta la última semana del mes de noviembre. ¿Ok? Falta una sola guía por entregar. La guía va a ser de ecuaciones, pero en total son, aquí le voy a colocar para que ustedes entiendan. En total 10, son 30 ejercicios que yo voy a pedir. 10, 10 y 10. En total son 30 ejercicios. Fecha de entrega. Fecha de entrega. Última semana de noviembre 2020. ¿Sí? Entonces, 10 ejercicios de suma y resta. De ecuaciones, por supuesto, ¿no? 10 ejercicios de multiplicación que contengan multiplicación. También de ecuaciones. Y 10 ejercicios de división, ¿ok?
que sean de ecuaciones. Ecuación que contengan sumas y restas, las que van a entregar todo en una sola guía. Es decir, 30 ejercicios. ¿Cuándo va a entregar eso? Lo van a entregar la última semana de noviembre 2020. Con eso terminamos por este día, por esta clase. Espero que les hayan servido los ejercicios. Practiquen, por favor, estos mismos ejercicios. No me van a hacer 10. Acuérdense, 10 me entregan a mí. Hagan 30, 40, 50 y hagan todos los que puedan, porque de esa manera, ejercitando, es como ustedes van a aprender mucho más sobre la matemática. Que Dios me los bendiga y Dios me los acompañe por siempre.